Hola, buenas tardes a todos. Muchas gracias. Disculpen la demora en el comienzo de la mesa de la tarde, pero si han estado durante la mañana se habrán dado cuenta pues, que ha ido un poquito siempre con retraso. El interés de las mesas era importante y ha surgido debate, por eso esta mesa comienza un poquito más tarde. Pero sin dejar pasar ya más tiempo, vamos a dar comienzo a la primera mesa de la tarde de hoy día 24 de marzo del 9º Congreso Internacional en Salud Laboral y Prevención de Riesgos Laborales. Aprovecho pues para agradecer a la doctora Benilde Serrano que un año más me invite y que siga con esta dinámica y esa actividad y esta fuerza que tiene ella para todo lo que viene. Y todo lo que venga se lo pone por montera. Así que muchas gracias, Benilde, de nuevo. La mesa que va a tener lugar a continuación es titulada La medicina del trabajo en la gestión integral de la prevención de riesgos laborales y su impacto en la era digital. Análisis y reflexiones para el futuro. Lo que voy a hacer en la organización de la mesa es presentar a las ponentes en un primer término. Les iré dando paso según el orden del programa, según va viniendo en el programa. Tienen entre 15 y 17 minutos cada una de ellas. Cuando tengan 14 minutos les diré que les queda el tiempo restante. Y finalmente así tendremos aproximadamente unos 9 minutos para preguntas, o quizás entre 5 y 9 minutos para preguntas y terminar en tiempo en 1 hora. Así que, sin más, la primera presentación corre a cargo de la doctora Niño García. Ella es doctora en medicina, especialista en medicina del trabajo, es médico de familia, técnico superior en prevención en las 3 especialidades, médico de gestión de los servicios de prevención, experta en auditoría para la prevención. Su lugar de trabajo es la Universidad de Oviedo y es presidente de la Sociedad Española de Medicina y Seguridad en el Trabajo. Ella va a hablarnos de la vigilancia de la salud y su impacto en prevención de riesgos ante la pandemia. La siguiente presentación corre a cargo de la doctora Teófila Vicente Herrero. Ella es doctora en medicina por la Universidad de Valencia, cum laude, y especialista en medicina del trabajo. Es responsable de Medicina del Trabajo del Grupo Correos, del Servicio de Prevención Propios de Correos de Valencia. Es coordinadora y directora de la Enciclopedia Práctica de Medicina del Trabajo, coordinadora autora de 29 libros y capítulos de libros relacionados a medicina del trabajo y salud laboral, 7 documentos científicos, 140 artículos en revistas médicas. Otros méritos que podemos destacar de ella son como trabajos de investigación, premios, etcétera. Ha sido ya directora de 10 tesis doctorales y docentes de residentes en Valencia, académica correspondiente por elección de la Real Academia de Medicina de las Islas Baleares. Tiene diversos premios relacionados con temas de salud laboral y medicina del trabajo. Coordinadora del Grupo de Investigación de Medicina del Trabajo en un grupo privado. Investigadora del Instituto Universitario de Investigación en Ciencias de la Salud. Coordinadora del Grupo de Trabajo de Neurología de la Asociación Española de Especialistas en Medicina del Trabajo, coordinadora del Grupo de Trabajos y Guías y Protocolos de la Asociación, revisora externa de manuscritos para revistas, archivos de prevención de riesgos laborales y miembro del Consejo Editorial, vocal del Consejo Editorial de la revista Medicina Balear, miembro del Consejo de Redacción de la revista de Medicina del Trabajo, revista de la Asociación Española de Especialistas en Medicina del Trabajo. Y además es una grandísima amiga. Es una bellísima persona, muy trabajadora y, como ven, tiene raudales de publicaciones científicas y de revisiones científicas. Así que es un placer contar con ella en una presentación que hará sobre oncohematología laboral y prevención del riesgo cardiovascular en el paciente oncológico. Y por último tendremos a Esperanza María Alonso Jiménez. Ella es enfermera del trabajo por la Universidad Complutense de Madrid, es experto profesional en enfermería legal y forense, es auditora de sistemas de gestión de la prevención de riesgos laborales, máster universitario en evaluación y prevención de riesgos laborales, es especialista en higiene, seguridad y ergonomía por la Universidad de Oviedo, es perito judicial de prevención de riesgos laborales.
es máster universitario en dirección de centros y servicios sociosanitarios, es mediador sanitario. Como experiencia profesional relacionada con la jornada, pues podemos decir que es responsable nacional de la Oficina Técnica de Enfermería del Trabajo, gerente territorial del Servicio de Prevención, freelance en materia de prevención de riesgos laborales. Actualmente trabaja en la Dirección General de Salud Pública del Principado de Asturias, en el Servicio de Salud Poblacional, área de salud laboral. Y otros, pues presidenta de varias asociaciones de enfermería del trabajo, miembro de la Comisión de Docencia de la Escuela Nacional de Medicina del Trabajo del Instituto de Salud Carlos III, autora, coautora, colaboradora y coordinadora de varios libros en materia de vigilancia de la salud sobre enfermería legal, urgencia en enfermería del trabajo, pruebas funcionales, etcétera. Y como importante, ella me ha reseñado aquí en el currículum que hay que añadir que es madre de 4 hijos, enfermera de vocación y especialista de corazón, aficionada al golf y al esquí, autocrítica y convencida de que todo se puede conseguir en equipo y en unidad, y que la conformidad lleva a la desaparición. Bueno, pues ella nos hablará sobre los registros de trabajadores expuestos a sustancias cancerígenas como herramientas para la declaración de sospecha de enfermedad profesional. Esperanza, se denomina. Entonces, vamos a comenzar con la doctora Niño, pues cuando quiera. Hola, buenas tardes a todos. Gracias por estar aquí. Gracias, Benilde, por invitarme. Te doy la enhorabuena porque organizar un congreso de estos requiere paciencia, trabajo, dedicación, ilusión. Y yo solamente te digo que esa ilusión es lo que me llama la atención y te doy la enhorabuena por ello. ¿De acuerdo? Gracias a las personas que me acompañan de una cierta valía, como podisteis haber visto en los currículos. Y bien, a mí me toca un poquitín explicaros qué ha pasado con la vigilancia de la salud durante la pandemia y qué va a pasar a partir de la pandemia. Es un tema un poco controvertido porque en la vigilancia de la salud, cuando la pandemia, yo me acuerdo que tuve una primera reunión en la consejería y nos dijeron, de repente, de un día para otro, que a los 2 días se cerró, como digo yo, España, que la atención primaria y los servicios de prevención de riesgos teníamos toda la responsabilidad de la pandemia. Y yo pensé, Dios mío, ¿dónde nos estamos metiendo? De repente cuentan con nosotros y nos ponen en primera línea. Bien, yo pienso, ahora a posteriori, pienso que hemos salido reforzados. Sin embargo, me gustaría pensar, en ese momento estábamos preparados para la que se nos vino encima. ¿Teníamos criterios y protocolos de actuación adecuados para hacer frente a una pandemia, a algo que venía de desconocido? Que oíamos hablar como era un mercado, luego era por las manos, luego era un bichito. ¿Estaban evaluados esos riesgos? No teníamos nada. Y luego pasaremos a la pospandemia. ¿Esto nos vino grande? Yo creo que sí. Sí nos ha vendido grande. ¿Por qué? Pero hemos sabido responder. Y yo creo que con nuestros errores, con nuestro sacrificio, durante horas y horas echado aquí, tenemos que coger, digamos, estos aprendizajes para traerlos a la época pospandemia y hacernos pensar en que van a existir otras emergencias, otras pandemias y que estamos en un mundo tan cambiante, en que lo que vale hoy no vale mañana. Es importante que tengamos protocolos y líneas de actuación para actuar. Yo creo que esto es fundamental. Esperar un segundo. Aquí. Durante la pandemia hemos tenido que, en primer lugar, luchar con el tema de los EPIs. Pasarnos horas y horas comprando mascarillas homologadas, buscarlas, comprar mascarillas en China a precios desorbitados que luego nos decían que no estaban homologadas. Hemos tenido que ir, prisa, tarde, mal y nunca, como digo yo, buscando protocolos y buscando unos ítems de calidad y de baremación para estas mascarillas que no sabíamos cómo eran, intentar sobre la marcha que no valiera todo, que no compráramos miles de mascarillas que luego no existían. En un primer momento, digamos que valió todo, yo soy la primera en tono mi culpa, después de pasarme 10 y 12 horas comprando desde casa mascarillas, luego te decían, oye, que no están homologadas,
que nos han metido por la puerta de atrás. Bien, tenemos que aprender de esto. Tenemos que aprender de todo el procedimiento de distancia. Teníamos, la distancia era 1,5 metros, 2 metros, 1,25 metros, como digo yo, la distancia examen, la distancia que te venía bien, porque al principio los centros de prevención cada uno hacíamos lo que buenamente podíamos hacer. Las comunidades autónomas lo mismo, luego Consejo Interterritorial, y de ahí a la vuelta, desde el Gobierno central hacia atrás. Luego pasamos a los grupos de ventilación. ¿Qué pasaba con las ventilaciones? Ventilación cruzada, ventilación no cruzada, aparatos de higiene, aparatos de purificador de aire, como tenemos aquí atrás, que lo he visto esta mañana. También lo mismo, revisar publicaciones, grupos de investigación. Antes, previamente, estuvimos con el tema del lavado de manos, de geles. Yo me acuerdo que nunca pensé que hubiera tantos geles de manos y llegamos a comprar uno que era el colofón en la Universidad de Oviedo, que era una eficacia tremenda, y todo el mundo que llegaba al servicio decía, ¿y esto que huele como a orujo de Galicia? Y yo decía, pues es verdad. A ver, entonces, todo esto tiene que hacernos pensar que si pasa OTEA, que será antes que tarde, estar preparados para esto. Por el medio de toda esta parte preventiva se nos cruzó. Teníamos que hacer PCRs, estudio de contactos, aislamientos, toma de temperaturas a los trabajadores. De repente te llegaba un trabajador. Por la ley de protección de datos a mí no se me puede tomar la temperatura. De repente te llegaba uno que cuando nos vacunamos. Todo esto ha sido como una tormenta de ideas que nos ha ido aplastando casi durante el primer año, prácticamente 10, 12 y 14 horas. A continuación, al mismo tiempo, la adaptación de puestos por especial sensibilidad. Este anexo 4 y 5 de las distintas actualizaciones del servicio de prevención, yo soñaba con ello. Llegaba un momento que soñaba con ello. No eran tan objetivos, depende cómo los miraras, te valía. O todos iban a trabajar o todos se quedaban en casa. Tenías que individualizar mucho, ver de quién estábamos hablando, qué trabajos se hacían. De repente te mandaban unos informes que yo no sé a quién buscaban, pero que te hacía currar y plantearte, ¿qué hago? ¿Lo dejo currando o no lo dejo currando? Esto, a partir de ahora, vamos a tener que aprender a convivir con ello. Esta es la tabla que os digo, que después de tal, decidí darle mi honor y ponerla, porque ya me parecía de juicio, no, ¿entiendes? No ponerla ya me parecía mal. Y en esta época hemos empezado ya, en plena pandemia, a ver temas, conciliación y corresponsabilidad. Yo me encontré con que esta conciliación, que es eminentemente femenina, de repente ya había, como digo yo, chicos que querían, bueno, es que igual tengo que quedarme en casa, porque claro, ¿y si los abuelos cogen el COVID? Ya no valía dejar a las reuniones con los abuelos, que es la primera línea de actuación que tenemos todas cuando algo va mal. ¿Y si la chica pilla el COVID? Ya tenían que, como digo yo, los paisanos, corresponsabilidad con esto. ¿Quién cuidaba al abuelo? Claro, ¿qué pasa? Que esto nos ha llevado a unas medidas de flexibilidad del espacio. El teletrabajo, que es la medida más cumplimentada y más valorada por los trabajadores y trabajadoras. Más del 60-80% en época COVID hubo teletrabajo. Las reuniones ya eran por videoconferencia. Han llegado para quedarse. Estaréis conmigo que la nueva esclavitud nuestra es el Teams. Vamos, Teams, Google, reuniones por la tarde, es la nueva esclavitud. Luego, combinación de trabajo presencial y distancia. Trabajos desde distintas residencias a donde solían estar. El que no te iba al pueblo, a mí me llamaba la atención que de repente llamaba uno. Oye, mira, es que estoy en Canarias. Y yo decía, ¿en Canarias? ¿Pero cómo que está usted en Canarias? Es que cuando vi que iban a cerrar todo, me vine a Canarias, pero estoy currando desde aquí. Y claro, dices, ¿y esto quién lo controla? O sea, ¿qué protocolos seguimos? ¿Cómo hacemos para controlar esto? Luego, tema del horario flexible. Sí, también muy valorado por la plantilla. Pero este horario flexible hay que organizarlo muy bien para que la gente no se solape. Hay que hacer turnos que se vayan separando en el tiempo. Hay que hacer que entren a horas distintas. En algunos momentos, en la Universidad de Oviedo hemos llegado a un horario personalizado e individualizado. Pues aún así, os digo una cosa. Siempre, y voy a dar la razón a Elena y compañía que están por ahí en la última mesa de por la mañana, 4 mujeres frente a un hombre en la reducción de la jornada. Los paisanos o valéis para todo o igual es que nosotros tenemos que valer para más cosas. Vais a permitirme que lo diga así.
También dimos opción a una elección del turno de trabajo, a bolsas de horas que llevaban implantándose muchos años atrás, pero que de repente tuvimos que hacerlo a prisa y corriendo. Permisos no retribuidos, excedencias no retribuidas. En el tema del teletrabajo, conciliación, corresponsabilidad, hubo que discernir entre 4 bloques muy importantes. Regulación y o ampliación de la cobertura que había hasta ese momento. El apoyo económico necesario. Una sensibilización del resto de compañeros. Porque tampoco a los compañeros les viene bien muchas veces que tú digas que hay uno que teletrabaja en casa, porque el que está parece que tiene que estar para todo. Reconocer esas tareas y reconocer todo también lleva su tiempo. Por otro lado, los reconocimientos médicos en época COVID, el principio de la voluntariedad, el consentimiento informado que te decían que no, que te mandaban leyes, que yo por qué tengo que ir ahí a ver si resulta que estoy sano y salgo de ahí enfermo. Y dices, pero si estamos con unas medidas, estás mucho peor en el bar o por el parque paseando sin mascarilla en estos momentos que haciendo el reconocimiento. Un tema importante, los reconocimientos médicos de trabajadores que van fuera, que de repente yo me encontré con que siguen siendo parte de la empresa matriz, pero hay transposiciones directivas europeas, otros iban a América. El tema del enfoque del reconocimiento todavía se reagudizó mucho más. Te exigían que llevaran la PCR hecha, el tema tal, en un formato, 2 días antes, 24 horas, 48 horas. Yo no sé si os estoy contando y agobiando un poco, pero yo creo que en esta tormenta de ideas, de conflicto, hemos salido reforzados, pero ahora, época post-pandemia, de ahora en adelante, y de ahora en adelante, daos cuenta, ¿qué va a pasar cuando el lunes desaparezcan las cuarentenas? De repente yo tengo a media universidad en casa por COVID y resulta que el lunes los tengo a todos trabajando. Bueno, que sea lo que Dios quiera. No sé cómo deciros, crucemos los dedos, porque dices, de repente, igual más de 4 y de 5 no están curados. ¿Qué pasa con el que coja el COVID ahora? Que es como si ya eres el tonto de la oficina. Dices, ahora para encima te vienes con el COVID a currar, ¿o no? Claro, es que, entonces, tendremos que hacer unos objetivos globales de una vigilancia global. Pero claro, que por una parte, monitorizar el comportamiento de la enfermedad. Vamos por la 7ª ola. Está creciendo esto fulminantemente. Detectar rápidamente nuevos casos y en países donde el virus todavía no está, ver un poco cómo circula. Proporcionar una información epidemiológica para intentar realizar una evaluación de riesgos regional, nacional y tal como están las cosas global, porque no estamos quitos ninguno, no es como hace 40 años. Y luego proporcionar una información epidemiológica que nos permita orientar hacia preparación y medidas de cómo tenemos que responder. Esto es papel de salud laboral, de medicina y enfermería del trabajo y de los técnicos de medicina y enfermería del trabajo, no de otras especialidades. Y voy a dejarlo ahí, porque no es el momento. Habrá que realizar unos protocolos individualizados, adecuados y unos criterios ya establecidos, que de ahora en adelante podamos decir, hoy otra nueva pandemia, ya tenemos una base. Hemos sufrido, pero hemos sufrido para algo. Ya tenemos emergencias. De un momento para otro, ¿quién nos íbamos a pensar que pasamos del COVID casi en fase aguda a tener una guerra encima en días? Ahora al conflicto y tal. Todo esto va tan rápido que o hacemos el protocolo o no nos va a dar tiempo a ver cómo evolucionamos. El teletrabajo llegó para quedarse. Pero ¿para quedarse en qué situación? Porque claro, esto hay que regular muy bien. El tema de conciliación sigue evolucionando. Habrá que desarrollar nuevos temas de sistemas de fichaje, de control desde las empresas, de desconexión a nivel de sistemas informáticos, porque yo nunca estuve tan pegada al ordenador. Ahora estoy pegada hasta fines de semana. Un tema importante que quiero hacer hincapié, salud mental. Salud mental, yo creo que va a ser uno de nuestros puntos débiles tras el COVID. Va a haber que ver cómo hacemos estrategias psicosociales y estrategias conductuales en las empresas. ¿Qué va a pasar con el consumo de los nuevos tóxicos, las nuevas adicciones? ¿Qué va a pasar con nuestros trabajadores? Porque de esto tenemos muy poca experiencia. A nivel de COVID persistente o long COVID, ¿qué va a pasar con estas personas? Estas personas va a haber que hacerles un examen de salud tipo a los que se ha hecho
tras incorporación, por ejemplo, de casos de IT de larga evolución, de enfermedades largas, pero no por darles el acto, ¿no? Más bien para evaluar los riesgos nuevos que tienen, adaptar el puesto de trabajo a los déficits, desde déficits funcionales, déficit del área, déficit de rehabilitación. Tendremos que cambiar muchos puestos de trabajo. Esto también llega para quedarse. Y muchos de estos trabajadores nuestros son trabajadores con edad importante, en la parte feminizada, muy cerca, digamos, de menopausia o de perimenopausia. Todo esto vamos a tener que hacerlo. Vamos a tener que utilizar escalas funcionales laborales. Esto va a ser muy importante en los servicios de prevención a partir de ahora. Y vamos a tener, daos cuenta, que ahora estamos hablando ya de participar en proyectos genéticos. Nuestra parte de especialidad que tenemos de investigación, que a mí me parece que tenemos que reivindicarle, que tiene que ser potente, a nivel de realizar polimorfismos genéticos del COVID y cómo influye por familias y por personas individualizada. Nos estamos metiendo en un montón de cosas nuevas. Tendremos que crear documentos de atención integral al paciente post-COVID. 3 minutos. Gracias. La comorbilidad vascular, consensuar los criterios que vamos a tener. Ver cómo aumenta el riesgo intraoperatorio y complicaciones post-cirugía, que ya se ve desde pacientes jóvenes de trabajadores afectados de long COVID. Cuando van a operarse, cómo aumenta el riesgo cardiovascular. Habría que hacer un trabajo multidisciplinar de rehabilitación física, psíquica, logopédica en nuestra población trabajadora, para que sigan años y con una calidad de vida y una calidad en el trabajo. Tendremos que hacer nueva revisión de la promoción de salud de nuestras empresas, porque está claro que nuestros factores de riesgo cardiovascular han quedado controlados hace 2 años, antes de la pandemia. Nuestros trabajadores hipertensos, diabéticos con el colesterol alto, llevan sin controlar muchos 2 años. Hay que hacer hincapié en enfermedades saludables, en el deporte de nuestras empresas. Y todo esto yo creo que tiene que ser reduciendo la variabilidad asistencial del trabajador. Que haya protocolos, modelos consensuados entre todas las sociedades científicas que sean importantes, con unas listas de verificación y unas guías clínicas a seguir. Y una cosa muy importante, protocolizar el estudio del cáncer laboral. Es la principal causa de muerte en la Unión Económica Europea. Casi 100.000 personas al año, menores de 65 años, mueren por causas que tienen que ver con el cáncer laboral. Es importante identificar estas nuevas sustancias cancerígenas y mutágenas en el puesto de trabajo, visibilizarlas, hacer sensibilizar a la plantilla e informar de cuál es el problema, que es lo que queremos ir en el plan europeo y en el nuevo marco europeo de seguridad y salud en el trabajo. Habrá que hacer nuevos planes de protocolos de nuevos materiales, nanomateriales, trabajadores usando modificadores del mRNA y del DNA mensajero. Daros cuenta, cuando protestaban algunos trabajadores de que no se querían poner las vacunas porque modificaban el mRNA, coño, si tenemos a mucho trabajando con ello en el laboratorio, con guantes de silicona y de tal, sin más. Yo creo que esto o nos unimos o esto nos vence. Tenemos que aprovechar la oportunidad que nos han dado, de ya que estamos en el candil, nuestros errores, nuestros grandes aciertos, nuestro gran curro, enfocarlo hacia esto. Creo que es nuestro momento. Es nuestro momento, aprovechando que estamos aquí, con todas las sociedades científicas, un montón de sociedades científicas y un montón de personas de distintos estamentos, tenemos que unificarnos en esto. Tenemos que defender medicina y enfermería y la parte técnica de prevención de riesgos laborales ahora o nunca. Nada más, gracias. Muchas gracias. Adelante. Muchas gracias. Ha ajustado perfectamente al tiempo. Una charla, una presentación muy interesante que nos dará tiempo a hacerle algunas preguntas o ensalzar algunas frases que ha comentado la doctora Nieto. Por ejemplo, me ha parecido muy interesante la frase que ha dicho, aprender con la experiencia. Hemos sufrido, pero hemos sufrido para algo, ¿no? Eso me parece muy interesante, que sirva para algo todo lo que hemos sufrido. Pues, doctora Vicente, cuando quiera.
Bueno, pues buenas tardes y lo primero, gracias a Benilde, aunque acaba de salir, porque nos ha permitido no solamente estar aquí, sino vernos cara a cara, que ya estábamos, como ha comentado la compañera, un poquito cansados de lo virtual y este contacto interpersonal pues nos viene a todos fenomenal. Y gracias también a la amable presentación que me ha hecho Carmen, fruto del cariño y de muchos años de convivencia. Y vamos a abordar un tema que a mí me ha interesado especialmente en los últimos años, y no solamente a mí, sino que hemos conseguido algo que es muy complicado, que es que nos hayamos unido distintas disciplinas trabajando en un mismo tema que ha dado lugar a una subespecialidad dentro de cardiología, que es la cardio-oncohematología, a la que nosotros nos hemos incorporado con ese apellido de la cardio-oncohematología laboral. Y además nos hemos incorporado no solamente desde un plano meramente teórico, sino que hemos conseguido lo que es más difícil, que es dar un paso y pasar a la práctica. Por eso yo creo que esto tiene que servir, hilando con lo que ha dicho mi compañera antes, en que no podemos quedarnos trabajando cada uno en nuestra casita, en nuestro apartado, sino que debemos trabajar juntos, porque realmente cuando se avanza es cuando trabajamos juntos. Y vamos a verlo cómo se hace esto llevándolo a la práctica real, no pasando meramente de la teoría. Y el primer ejemplo de que esto ha pasado a un ámbito real, casi todas las diapositivas, me voy a extender poco para no quitar tiempo, pero tienen todas la referencia bibliográfica para que ustedes puedan consultar con más profundidad todos los documentos que vamos a poner. Estos son dos documentos que hemos realizado conjuntamente la Sociedad Española de Cardiología, cardio-oncohematología en realidad, y la Sociedad Española de Especialistas, la Asociación Española de Especialistas en Medicina del Trabajo, están descargables en las páginas web tanto de la Sociedad Española de Cardiología como en la nuestra, y las bases teóricas de estos documentos la tienen ustedes en el artículo que publicamos en la revista de nuestra asociación. Son documentos bastante extensos, pretendemos que sean documentos de consulta y me consta que los cardiólogos están ya utilizando estos documentos para su práctica habitual. Y eso es el primer punto que nos dice que hay que pasar de la teoría a la práctica. En cualquier caso, sí, como al final les voy a poner también mi correo electrónico, si cualquiera de ustedes quiere pedirme cualquiera de la documentación que va a salir ahí, con mucho gusto se la voy a proporcionar. ¿Y por qué es importante que trabajemos juntos? Bueno, parece obvio, pero a veces hay que reflexionar por qué es importante que trabajemos juntos. En concreto, en cardio-oncohematología laboral es importante que trabajemos juntos porque la enfermedad cardiovascular y el cáncer están tan interrelacionados que no se podría concebir en este momento una sin pensar en la otra. Vamos a repasar brevemente unas cifras. Vamos a ver cómo ha evolucionado la mortalidad por cáncer en las últimas décadas en el mundo. Verán ustedes que las curvas han disminuido drásticamente tanto en hombre como en mujer. Es decir, en este momento la mortalidad por cáncer es infinitamente más baja que lo era hace tan solo 20 años, 30 años. Pero esta disminución de la mortalidad por cáncer ha traído también algunos apellidos que tenemos que tener ahora en cuenta y es de los que vamos a hablar. Sí que es verdad que la gente muere mucho menos por cáncer, que tiene una esperanza de vida mucho más elevada, pero eso trae también sus consecuencias y es lo que tenemos que abordar nosotros. Y la primera consecuencia es esta. El hecho de que las personas en este momento tengan una esperanza de vida mucho mayor por cáncer, en la mayor parte de las ocasiones superan ampliamente los 5 años, quiere decir que esa larga vida que les queda después da lugar a que aparezcan unos efectos adversos que previamente ni tan siquiera nos habíamos planteado porque la gente no vivía para tener estas complicaciones. Fíjense las cifras que tienen ahí. El 30% de las personas con cáncer de próstata en este momento no están muriendo por el cáncer de próstata o sus complicaciones, sino por enfermedad cardiovascular. Lo mismo ocurre con el cáncer de mama. El 19% de las personas fallecen por complicaciones cardiovasculares, el 17% del cáncer de colon, el 7% del cáncer de pulmón. Y visto en global, el 15% de las personas con cáncer fallecen por complicaciones cardiovasculares. Esto hace unos años era impensable porque nadie llegaba a desarrollar esas complicaciones cardiovasculares porque simplemente se moría antes. Si ahora vemos estas cifras, verán que tienen todas las referencias bibliográficas abajo, son además publicaciones a nivel internacional europeo de prestigio y además muy recientes. Nos habla de que los pacientes con enfermedad cardiovascular tienen mayor incidencia de cáncer. Una persona
con una enfermedad cardiovascular tiene mayor incidencia de padecer cáncer y además con resultados altamente significativos. Y lo mismo ocurre con la mortalidad. Las personas que tienen previamente una enfermedad cardiovascular tienen una mayor mortalidad por procesos oncológicos, también con referencias altamente significativas y que lo verán en revistas europeas de prestigio. Esto no podemos justificarlo solamente con la cardiotoxicidad de los tratamientos oncológicos, que lo es y es importante. La cardiotoxicidad de los tratamientos oncológicos evidentemente tiene una repercusión en la enfermedad cardiovascular. Pero independientemente de esa cardiotoxicidad, lo que sí que se ha demostrado es que tanto la enfermedad cardiovascular como el cáncer tienen mecanismos fisiopatológicos comunes en su génesis y en su evolución. Y esto es además importante porque actuando en prevención primaria y en prevención secundaria, pero básicamente en prevención primaria, podemos actuar conjuntamente con los mismos factores sobre las dos entidades nosológicas. Es decir, si nosotros actuamos reduciendo el consumo de tabaco, más bien suprimiéndolo, si actuamos frente a la obesidad, si actuamos frente a la hiperlipemia, si actuamos frente a la vida sedentaria y la diabetes, no solamente estaremos mejorando la evolución de esa persona en cuanto a riesgo cardiovascular y a enfermedad cardiovascular, sino simultáneamente reduciendo la incidencia y mortalidad del cáncer. Es decir, que una actuación preventiva en aspectos tan básicos como lo que estamos promocionando en los últimos años de empresa saludable y de hábitos de vida saludables, es rentable con ambas entidades nosológicas. Esto además es especialmente importante si vemos las cifras, es decir, ya lo ha comentado mi compañera antes, el cáncer sí que es verdad que en este momento está mucho más controlado, hay mucha menor mortalidad, pero su incidencia va creciendo de forma espectacular, de forma que en el año 2040 se prevé que habrá 26 millones afectadas de personas por cáncer. Y esto supone que a esas personas hay que tratarlas con tratamientos cardiotóxicos y, por tanto, habrá un aumento de más del 50% de las necesidades de tratamiento con las consecuencias que eso va a tener. Si vemos el mapa del mundo, vemos que las dos entidades nosológicas, tanto la enfermedad cardiovascular como el cáncer, coinciden además en los mismos países y que además una tercera parte de las personas que van a padecer cáncer ya tenían previamente una enfermedad cardiovascular y que ambos procesos, lógicamente, se incrementan a medida que lo hace la edad de las personas. Vemos pues que las dos curvas son contradictorias. Por una parte tenemos una disminución drástica de la mortalidad por cáncer y al mismo tiempo, de forma que disminuye la mortalidad por cáncer, aumentan las complicaciones cardiovasculares. Y ahí es donde tenemos que actuar, porque ya sabemos que ahí vamos a tener un problema en un plazo medio y largo. Esto era impensable hace unos años, pero en este momento es una realidad y es ahí donde tenemos que actuar. Si vemos además cómo funcionan la evolución por edad en prevalencia tanto de la enfermedad cardiovascular como del cáncer, vemos que ambas patologías tienen un incremento brutal a partir de los 50 años. Entre los 50 y los 65 años, que además es la edad laboral activa, es cuando más aumenta tanto la enfermedad cardiovascular como el cáncer. Por tanto, eso sí que corre a nuestro cargo. Esas personas están dentro de los servicios de prevención de riesgos laborales y dentro de la medicina del trabajo y de la enfermería del trabajo. Y ahí es donde tenemos que actuar porque tenemos prácticamente una década y media para actuar frente a ese incremento que ya sabemos que a partir de los 50 años se va a producir de forma muy llamativa. Visto el panorama que tenemos, nos planteamos qué podemos hacer, cómo podemos enfocar la solución, cómo podemos llevar esta actividad preventiva a la práctica. Bueno, pues dentro de lo que es la actividad sanitaria de los servicios de prevención podemos actuar a distintos niveles. Podemos actuar en una primera fase con una herramienta valiosísima y que tenemos que incrementar todavía mucho más de lo que se está incrementando ahora, que es todo lo que es promoción de la salud, prevención primaria y utilizar una herramienta que yo creo que es de gran utilidad, los programas de salud en las empresas, actuando precisamente sobre esos factores de riesgo que tanto repetimos, pero que en realidad a veces actuamos, pero se nos queda en el tintero, no tenemos la continuidad en el tiempo, actuando frente a los factores de riesgo cardiovascular como la diabetes, la hipertensión y las dislipemias, frente a la obesidad, no quedándonos meramente en el índice de masa corporal, sino que tenemos ahí unos indicadores de adiposidad a los que no estamos haciendo demasiado caso y que complementan de forma importantísima el índice de masa corporal. La grasa corporal, la grasa visceral, el índice cintura-altura, el índice de cintura-cadera son especialmente sensibles y además en los estudios epidemiológicos que se están haciendo son alertas
a veces incluso más sensibles que el propio índice de masa corporal. Entonces, yo les invito a que utilicen los indicadores de adiposidad juntamente con el IMC. Y, por supuesto, todo lo que tiene que ver con los hábitos de vida saludable, tabaquismo, alimentación, actividad física, utilizando además herramientas que tenemos a nuestro alcance para poder cuantificar, contabilizar y realizar una evolución y seguimiento. Hay encuestas validadas para la alimentación saludable, la de la alimentación mediterránea, de actividad física, todas las que ustedes quieran, que también el que quiera información complementaria en ese sentido me la puede pedir. Tenemos además un estudio muy reciente y muy ambicioso en este sentido, con herramientas asequibles porque están al alcance de todos en Internet, y yo creo que son de gran utilidad, muy cómodas y que nos dan una información y un seguimiento y un control que nos puede ser de gran utilidad. Lógicamente, no podemos hablar de un control de los factores de riesgo cardiovascular igual en una persona en estas condiciones que en un individuo sano que no tiene estos antecedentes. Aquí tenemos que ser mucho más rigurosos. De hecho, la Sociedad Española de Cardiología recomienda que el control de los factores de riesgo cardiovascular para las personas que han padecido cáncer sea prácticamente la de un posinfartado, es decir, bajando muchísimo más los niveles. No podemos ir a los valores estándares, sino que tenemos que bajar a una prevención muchísimo más rigurosa en forma de prácticamente, ya les digo, un posinfartado. En una segunda fase, ¿qué podemos hacer? Pues lo que hacemos habitualmente a través de la vigilancia específica de la salud, un control y un seguimiento, pero nos falta esa última palabra, control y seguimiento coordinado. No podemos trabajar solos. Nosotros contamos con una información buena, pero que no es suficiente. Nos viene muy bien que nos coordinemos con las sociedades, las especialidades complementarias a la nuestra, como es la oncología, como es la cardiología, que nos van a dar una información de las que nosotros no tenemos acceso y que nos van a ayudar a esa vigilancia específica de la salud muchísimo más eficaz. Además, tenemos que tener en cuenta que hay muchos pacientes que con algunos tipos de cáncer mantienen tratamientos crónicos, aunque estén laboralmente activos, mantienen esos tratamientos oncológicos. Y esas personas son especialmente sensibles. Ahí sí que tenemos que valorar ese concepto de especial sensibilidad con un control rigurosísimo de los factores de riesgo cardiovascular, detectando temprana o precozmente la enfermedad cardiovascular y luego valorando de forma muy cuidadosa la vigilancia de la salud tanto en el concepto de especial sensibilidad como en la periodicidad. No podemos tampoco realizar esa vigilancia de la salud siguiendo unos criterios estándar de cada año, cada 2 años, porque estas personas probablemente van a requerir un control mucho más riguroso y acortado en esos plazos de tiempo y, por supuesto, individualizado y adaptado a las condiciones que cada una de esas personas tiene. Debemos de prestar especial atención a esta combinación, a personas que hayan padecido tratamientos oncológicos y que hayan estado en tratamiento o bien con antraciclinas o con radioterapia y sobre todo con una combinación de ambas. Esa combinación es especialmente cardiotóxica y es un punto de alerta que nos tiene que llamar siempre la atención. Y en una fase posterior, sobre todo cuando hemos tenido una persona con un proceso oncológico y una IT prolongada que retorna al trabajo, al que le realizamos ese reconocimiento de retorno al trabajo en vigilancia de la salud, donde tendremos que valorar todo eso que tienen ustedes ahí. ¿Cuáles son sus capacidades residuales? ¿Son compatibles con el desempeño de las tareas que tenía previamente a ese proceso de IT? ¿O esas capacidades no van a ser compatibles con su situación personal, tanto en riesgo cardiovascular como oncológico? ¿Qué limitaciones tiene? ¿Esas limitaciones le van a impedir realizar alguna tarea porque le van a empeorar su situación? ¿A qué riesgos está expuesto en su puesto de trabajo? Esos riesgos pueden empeorar su patología oncológica, hematológica o las secuelas derivadas de los tratamientos, no solamente la patología. Ya hemos visto que los tratamientos tienen una serie de secuelas. Esas secuelas van a ser compatibles con las tareas de su puesto de trabajo o nos van a aumentar el riesgo de recidiva del proceso oncológico. Por supuesto, el control rigurosísimo del riesgo cardiovascular, de los factores de riesgo cardiovascular y en esa periodicidad de los reconocimientos contar con la coordinación, en este caso, con oncocardiología y salud laboral. Tenemos la suerte en este momento, la Asociación Española de Especialistas en Medicina del Trabajo tiene un grupo de trabajo con una colaboración muy estrecha y muy abierta con los cardio-oncohematólogos que están dispuestos a aportarnos la información y la ayuda que podamos necesitar y que están abiertos a que nosotros les demos esa información. Y yo les aconsejo que la utilicen porque es difícil encontrar una colaboración como la que nosotros hemos encontrado con ellos.
Esta diapositiva se la he querido poner porque precisamente los pacientes que mayor riesgo cardio-oncológico tienen son pacientes afectados de un tipo de procesos oncológicos que además son extraordinariamente prevalentes. El riesgo más elevado lo tiene el cáncer de mama, el linfoma de Hodgkin, el melanoma, el tiroides y los genitourinarios, que además son tumores extraordinariamente prevalentes. Un 11% de esas personas van a morir por complicaciones cardiovasculares. ¿Qué hacemos nosotros? Pues prestar especial atención a los riesgos laborales, en este caso a los riesgos laborales con repercusión cardiovascular, en trabajadores con antecedentes oncológicos en los que queremos evitar la aparición o el agravamiento de enfermedad cardiovascular. Tendremos que prestar atención a los riesgos laborales con repercusión oncológica en pacientes que ya tienen antecedentes oncológicos y en los que queremos evitar que vuelva a haber recidivas de ese proceso oncológico o que aparezcan otros. Y tendremos que prestar especial atención a los riesgos laborales con repercusión hematológica en aquellos pacientes que hayan tenido antecedentes oncológicos y en los que queramos evitar la aparición o el agravamiento de patologías hematológicas o de nuevos cánceres. Todo esto lo tienen recogido en ese documento que les he comentado y que pueden ustedes descargar, donde todo esto se desarrolla con mayor amplitud. Esta diapositiva me parece especialmente importante, la comentaba antes con la doctora Carmen Muñoz. Se nos olvida a veces esto, el cáncer infantil y el cáncer de adolescentes. Los niños, los adolescentes que en el momento actual padecen de algún tipo de cáncer, afortunadamente sobreviven, en gran mayoría. Eso quiere decir que esos niños llegan a la edad adulta, se incorporan al mundo del trabajo y entonces sí que son de nuestra responsabilidad. Esos antecedentes oncológicos de niños y adolescentes tienen que ser tenidos extraordinariamente en cuenta desde el momento en que entran en el ámbito laboral. ¿Por qué? Porque los estudios que se han hecho comparando a esos niños con sus hermanos que no han padecido cáncer nos muestran que a los 45 años esos niños, al menos un 10%, tiene ya 2 factores de riesgo cardiovascular. O bien hipertensión y diabetes, hipertensión y obesidad. Es decir, son personas de especial riesgo y desde el momento en que entran en la empresa tienen que llevar un especial cuidado y valorar muy cuidadosamente su situación física y también los riesgos a los que van a estar expuestos en su trabajo. Por supuesto, destacar, yo no me cansaré nunca de insistir en la importancia de que exista una historia clínico-laboral. No puede haber solamente una historia laboral y una historia clínica, me refiero clínica desde el punto de vista asistencial extralaboral. Es importante que nosotros tengamos la información necesaria para poder valorar la aptitud de los trabajadores con datos clínicos más específicos. Y es importantísimo que nosotros podamos aportar datos laborales de interés sobre el puesto de trabajo y los riesgos por exposición cuando los oncólogos, los hematólogos, los cardiólogos, todos los ólogos tengan que hacer un informe, den un alta para trabajar sin saber exactamente dónde van a trabajar, ni qué puesto van a desarrollar, ni qué riesgos van a tener. Por tanto, mi lucha va a ser siempre la historia clínico-laboral. En este protocolo que hemos hecho, en esta propuesta de protocolo coordinada entre ambas especialidades, básicamente nos centramos en derivar coordinadamente, en aportarnos mutuamente la información que necesitemos para que podamos valorar y que sepan que podamos valorar teniendo en cuenta las capacidades de gestión que cada empresa tiene, que no son exactamente iguales unas que otras. Y que esa mejor coordinación dentro de esas propuestas de mejora y optimización de recursos que hemos propuesto en este protocolo y que están también en la Sociedad Española de Cardiología consten en los informes de los médicos de atención primaria, en los informes de cardio-oncohematología, que los cardio-oncohematólogos conozcan el puesto que van a desarrollar esas personas cuando tengan que dar un informe con las secuelas de su tratamiento, que consten todos los modelos de comunicación y en la monitorización del paciente con riesgo cardiovascular. El objetivo es muy claro, el objetivo es lograr un equilibrio muy difícil de conseguir, porque cuando hablamos de equilibrio tenemos que tener en cuenta que es muy difícil conseguir a veces un equilibrio entre la supervivencia de las personas con cáncer, que por tanto tienen que llevar unos tratamientos efectivos, si no, no sobreviven, y con la cardiotoxicidad y las complicaciones que eso va a tener. Y para lograr ese equilibrio no podemos hacer otra cosa más que trabajar juntos, previniendo, investigando conjuntamente y con una campaña importantísima de formación y educación sanitaria, empezando por nosotros mismos, los propios sanitarios y, por supuesto, a las personas afectadas. Y con esto termino. Les he dejado ahí el contacto del grupo de trabajo para que ustedes me soliciten por las publicaciones y la información que requieran. Muchas gracias. Muchas gracias, doctora Vicente, siempre tan interesante. Luego nos dará tiempo a hacer algunas preguntas. Doña Esperanza nos va a hablar
de los registros de los trabajadores expuestos a sustancias cancerígenas como herramientas para la declaración de sospecha de enfermedad profesional. Bueno, buenas tardes. En primer lugar, gracias, Benilde, por contar conmigo, por contar con la Administración, que es difícil. Gracias a todos ustedes que han estado aquí estoicamente después de tomar el pinche ahí fuera. Y encima siguen, que es lo más divertido esto. Y gracias a mis compañeras de mesa, por supuesto, porque afortunadamente me lo habéis dejado como planchado. Cuando Benilde me pidió hace 2 años esta ponencia, coincidía que era el 10º aniversario de un programa que tenemos en Asturias, que todo el mundo lo conoce como EBASCAT, pero curiosamente no se llama así, pero bueno, os explicaré. Pero el otro día, volviendo a repasarla, por miedo a meterles en esta hora muchos datos, decidí vender el producto sin datos, ¿vale? Los datos los han puesto ellas, con lo cual yo, perfectamente, yo puedo contestar luego los datos que queráis, pero vamos a hablar de esto en un principio sin datos. ¿Por qué? Porque el Congreso se llama Humanismo Empresarial y Era Digital. Y me parece que alguien lo dijo esta mañana, una de las mayores empresas en este país es la Administración y ustedes tienen que verla como algo humano. Estamos aquí, los de la Administración, los que llevamos salud laboral, estamos aquí para apoyar a esos servicios de prevención. Si algo se ha visto claro en la pandemia, y Pilar lo ha dicho, es decir, lo primero que yo hice en Asturias, como responsable de salud laboral, fue reunir a todos los servicios de prevención para decir que tenían que echar una mano. No se les impuso en Asturias nada, solamente colaborar. Unos lo hicieron, otros no, y otros se pusieron de lado. La vida es así. En fin, a lo que vamos, para que luego no me riña Carmen. Bien. La detección de cáncer profesional, lo han dicho mis compañeras de mesa, lo he dicho yo, es importante en la que participamos absolutamente todos los profesionales. Y cuando digo todos los profesionales no me refiero solo a enfermería y medicina del trabajo. Hay otros profesionales implicados en esto, con los que a veces, por las razones obvias de no contacto en muchas de las comunidades autónomas, porque no tenemos historias únicas, nos olvidamos de ellos. Vamos a contestar en esta charla de 14 minutos a estas preguntas. Y esto es lo que os voy a contar. ¿Por qué se debe comunicar una sospecha de enfermedad profesional? Estoy seguro que lo sabéis. ¿Por qué se hace necesario un registro de sospecha de enfermedad profesional? Mirad que estoy hablando de sospecha, no estoy hablando de declaración. Criterios del registro. ¿Por qué vamos a tener unos criterios? No nos vale cualquier cosa. ¿Y por qué se hace necesario, hablando de registros de enfermedad profesional, registro de trabajadores expuestos a cancerígenos y mutágenos? Bien, pues la experiencia nos dice, y la ley, que es obligatorio hacer las declaraciones de sospecha, ¿vale? Lo dice el Real Decreto, además tenemos la evidencia de que nos permite derivar a otros órganos competentes en materia de salud, inspección, había 20 inspectores esta mañana por aquí, para que paseen por las empresas, organizar los recursos humanos, todos somos sanidad, también los de salud laboral. Entonces, todos tenemos que ahorrar a que esta gestión sanitaria sea adecuada y sea correcta para beneficiar al trabajador, que es nuestro mayor objetivo, no hay otra duda sobre eso. Y sobre todo porque es importantísimo investigar, beneficiar a otros trabajadores, es decir, la experiencia previa de trabajadores en puestos determinados a los que se va a declarar su patología como una sospecha de enfermedad profesional, va a ayudar a trabajadores posteriores que pasarán por ese puesto en las mismas o distintas circunstancias. Y luego, porque la Administración, por supuesto, necesita que se registren estas cosas en el CEPROS, porque lo que no se registra no existe. Además, desde el punto de vista laboral, los registros de cánceres que tienen las comunidades autónomas o que tiene el Ministerio llevan un retraso aproximadamente de 4 años. Sabéis que la recopilación de datos se actualiza cada 4 años y las estadísticas que aparecen en las páginas son de hace 4 años. Bueno, ahora con la pandemia será de 6, pero en fin. Registros hospitalarios, tienes que ir específicamente a ellos, pero sobre todo, y lo que más me interesa, es que la Ley de Protección de Datos dice que no podemos utilizar los datos de esos registros porque no están hechos para lo que queremos nosotros, que es las declaraciones de enfermedad profesional. Como no podemos, tenemos que hacerlos nosotros, ¿vale? Y cuando hablo de nosotros, hablo de salud laboral, Yo soy salud laboral. Yo llevo en la Administración, los que me conocen hace años, yo llevo 11 años, 12 años en la Administración, o sea que he sido antes cura que fraile. Por si alguno lo dudaba. De hecho, la primera frase de un compañero mío fue: ¿cómo te han puesto aquí que van a ponerle al gato a vigilar a los ratones? Yo fui gerente de un servicio de prevención durante muchos años
Y claro, yo de pronto pasé a ser la que inspeccionaba los servicios de prevención. En Asturias empezamos con un programa. A raíz de una conferencia, en el 2010 se hizo primero un preestudio y luego, a raíz de esta conferencia, y que se consensuó la Declaración de Asturias, y se hizo este llamamiento que todos conocéis. Bueno, si habéis leído un poco sobre cáncer profesional, está en casi todos los documentos. No os lo voy a decir. Y a raíz de eso sacamos estos dos decretos. Uno es una resolución, que es el registro de cáncer, es decir, donde registramos, es una base de datos donde se registran las sospechas de cáncer profesional, sobre todo con puestos y con datos, y luego el EVASCAP, que es como nos conoce todo el mundo, pero que realmente el programa no es el EVASCAP. El EVASCAP es el equipo de valoración que hace posible la explotación de esos cánceres y de ese registro de cáncer profesional. Y digo que hace posible porque hablábamos de humanización empresarial y de era digital, y si algo tengo que venderos aquí es que no lo hace la Administración. Este EVASCAP, este registro de cánceres, no es posible sin un montón de agentes de los que vamos a hablar ahora. ¿Por qué es necesario? Bueno, pues hemos dicho que la ley lo dice, ¿no? Bien, vale. Pero la ley dice que además no solamente tenemos que reconocer los cánceres que ya están en los cuadros de enfermedades profesionales, sino que además tenemos que ayudar a conocer esos otros nuevos que decía Pilar antes, ¿vale? Que además hay que vigilar, o sea, hay que mejorar porque no se pueden tener registros cada 4 años. Los registros tienen que ser dinámicos, tienen que ser actuales. Estamos en la era digital. Es decir, no puede ser que yo no tenga unos datos de cáncer, o que solo los tenga cada 4 años, ¿vale? Y porque es muy importante investigar en la relación del desarrollo de enfermedades profesionales, sobre todo de cáncer, porque, como bien decía Teófila, tú lo ves al revés, nosotros lo vemos a posteriori, es decir, a veces detrás de un cáncer hay otra historia anterior a esa que comentabas. Bien. Además, tenemos un cuadro de enfermedades profesionales que todos los que sois de salud laboral sabéis que es bastante cuadriculado, que diría en mi casa, ¿vale? Poco dinámico, nos cuesta mucho meter esas declaraciones y hay que intentar presionar. ¿Cómo presionamos? Pues presionamos básicamente contra más declaraciones hagamos, más investiguemos, más posibilidades de demostrar que hay patologías que se están pasando y que son evidentemente cánceres profesionales y no están declarados porque no están en ese cuadro. Además, la historia laboral, por la que yo también peleo desde hace muchos años. Nosotros en Asturias, en el programa de atención primaria, conseguimos, ahora unos 8 años, meter lo que llamamos una historia clínico-laboral. Pero a sorpresa, los de familia no saben ni lo que es que ni lo abren la mitad de las veces. Claro, esa es otra. Y una relación previa entre exposición y cuadros clínicos, que probablemente vamos a tener que depender muy bien, como decía Teófila, de otros agentes, de otros profesionales sanitarios en hospitales que nos van a dar probablemente esa exposición, además de los técnicos en prevención que tenemos en nuestros servicios de prevención y por supuesto de la facilidad con la que las empresas respondan y nos den la información que necesitamos sobre las sustancias que utilizan. Cuando hablo de colaboración, y me refiero a esto, es decir, no se puede hacer ningún registro, ya no el de Asturias, ningún registro, sin que los médicos y enfermeros del Sistema Nacional de Salud y las unidades básicas de servicio de prevención, que son los que ven a los trabajadores, hagan estas declaraciones. Hay que formar e informar a estos grupos y a estos equipos de atención, porque sin ellos no existe un registro. Tendremos un registro, pero no será el registro, ¿vale? Además, es decir, cualquier trabajador, decía antes Teófila, los trabajadores a partir de 18 años, es que hay gente con 18 años que a los 13 tuvo una leucemia. Entonces, todas esas cosas que hay que tener en cuenta con todos esos agentes es lo que nos va a generar una construcción adecuada e importante de un registro. Nosotros en Asturias, esto, que se ha conseguido después de 10 años, bueno, de 12 ya, ha costado. Es verdad que la pandemia nos ha parado en seco, pero bueno, os digo que en estos 10 años tenemos aproximadamente un registro solo de cáncer, tenemos otro registro que no es de cáncer, y ahora mismo, que lo miré ayer antes de venir, teníamos unos 2.200 casos de trabajadores de sospecha. Bien, ¿por qué es necesario?
Mirad, una de las cosas que me sorprendió cuando yo llegué, cuando llegué ya estaba mi compañero anterior montando el registro, es que no hay resultados buenos, visibles y adecuados si no hay una implicación de todos estos agentes. Estos agentes en Asturias, concretamente, estaba la Dirección General de Salud Pública, que es donde yo trabajo, el Instituto de Prevención de Riesgos Laborales, que está ahí al fondo, y con los que tuvimos que hacer una encomienda de gestión, porque los brazos de la Administración, aunque no os lo creáis, son muy cortos, sobre todo si hay que soltar dinero. Los servicios de prevención, que además siempre que han podido han sido solícitos y siempre que se les ha formado en esta materia de declaración han respondido, luego se les olvida. Pero a ver, yo voy a dar aquí una de cal y otra de arena, además los que me conocéis sabéis que riño bastante. Entonces, esto de madre familia es lo que tiene. Entonces, de vez en cuando hay que azuzarles para que se acuerden de que tienen que hacer declaraciones de sospecha. Y esta mañana estuvo aquí, no sé si está, alguien de la Mutua Fraternidad que dijo muchas cosas que hacía la Mutua, pero precisamente una de las cosas que no hace es esta. Bien, que es administración también, No, lo digo por aquello para que no os durmáis, básicamente. Y todos estos agentes, el Servicio de Inspección de Prestaciones, nosotros dependemos, cuando hacemos estas declaraciones de sospecha, dependemos mucho también de los inspectores del Sistema Público de Salud. Ellos, además, nos generan una alerta en su programa Sagitario, es un programa de inspección, en el que cuando alguien diagnostica, algún médico de familia diagnostica un cáncer que está en el cuadro de enfermedades profesionales, les salta una alerta y el inspector les dice que tienen que hacer un documento que es el que tenemos normalizado sobre sospecha de enfermedad profesional. Si además este trabajador, cuando llega a mi mesa, esa sospecha, ese trabajador está de baja o está jubilado, si está jubilado, este señor pasa directamente al lío. Yo lo que hago es una propuesta, hacemos una investigación, el Instituto de Prevención de Riesgos Laborales nos hace una investigación, hacemos una propuesta de cambio de contingencia porque el señor está jubilado. Pero si el señor está en activo, utilizamos los recursos del Sistema Nacional de Salud. Es decir, les decimos a los inspectores que soliciten un cambio de contingencia. Por lo tanto, como veis hasta ahora, hay mucha gente implicada. Es decir, todo esto ha costado formación e información. Hemos hecho formación en atención primaria a los médicos de familia. Hemos hecho formación a los oncólogos, hematólogos y a otros profesionales especialistas en hospitalización, en áreas de hospitalización. Y hemos hecho formación a las unidades básicas sanitarias de los servicios de prevención, que voy a deciros, y aprovechando que está aquí Pilar Niño, son los que menos declaran, y las unidades básicas sanitarias. Sí, no sé por qué, pero en fin, lo dejaremos para el café. Sí. Es que me puedo meter con ella, porque como está en Asturias, ya en el viaje ya nos pegamos. Y luego, esto que os comentaba antes, que es la implantación gracias a la colaboración del Sistema Nacional de Salud, la implantación de la historia laboral dentro de los programas OMI que tenemos en Asturias de los médicos de familia. ¿Vale? El modelo es un modelo que hicimos consensuado con todas las partes y que se descarga directamente desde la aplicación de atención primaria, pero que los servicios de prevención y las empresas también tienen. ¿Vale? ¿Cuáles son los criterios de registro? Bueno, pues los criterios de registro es captación, es decir, el señor que va al médico de familia, al oncólogo o al médico que le corresponda y que le diagnostican un cáncer. Esa es la captación. Primero el sujeto, luego el médico o el personal sanitario. El sistema de alerta, este que os comentaba de la inspección en este caso, en el momento que a ese señor se le da una baja, ¿qué pasa? Aquí se nos escapaban todos los jubilados. Claro, porque los jubilados no trabajan, afortunadamente, qué envidia. Entonces, ¿cómo se gestionó ese tema? Bueno, pues, aunque no queramos a veces, hay que echar mano de ciertos agentes, como por ejemplo los sindicatos. ¿Vale? Muchos trabajadores, sobre todo de sectores como la minería y tal, siguen siendo y siguen yendo a su sindicato para muchas cosas. ¿Vale? Y muchas veces van a llorarles el que tengo un cáncer. Entonces, bueno, el sistema de alerta tiene que ser muy abierto, aunque en principio solo se pensó en la parte asistencial, nos quedaba ese agujero ahí, y entonces a raíz de esto, bueno, pues se gestionó otra red de información. Y luego la fase 3, que es cuando se ha hecho la declaración, hay que valorar si realmente hay sospecha y está vinculado, ¿vale? O no. Bien, no me voy a entretener porque
¿Qué pasa? Cuando hicimos todo esto, nos dimos cuenta, cuando el instituto iba a hacer las investigaciones, de que muchas de las empresas ya no existían. O eran empresas muy antiguas que no tenían, por supuesto, porque la normativa en ese momento no les exigía una serie de requisitos que necesitábamos para colaborar si es o no enfermedad profesional. Nosotros tenemos 3 categorías, que es si es o no enfermedad común, si es enfermedad relacionada con el trabajo o si es una sospecha de enfermedad profesional, sí o sí, porque es clara como un mesotelioma, por ejemplo, ¿vale? Entonces, lo que hicimos fue... Dijimos, bueno, pues ¿esto cómo se soluciona? Pues vamos a hacer un registro de trabajadores expuestos a cancerígenos y mutágenos. La idea era buena, la idea era buenísima, lo digo, soy consciente de ello, pero nos la echaron para atrás. Las asociaciones de los servicios de prevención, salió un decreto, se aprobó el decreto, estuvimos 2 años con el decreto en marcha, pero por defectos de forma es verdad que la redacción del decreto fue excesivamente amplia y a lo mejor nos metimos en harina de otro costal que no deberíamos y nos lo echaron para atrás después de estar 2 años funcionando, ¿vale? El registro estaba pensado solo y exclusivamente para tener un registro de trabajadores expuestos a cancerígenos y mutágenos, de tal manera que si ese señor dentro de 50 años tiene un problema, pueda decir, no está la empresa, pero yo estuve, o creo que estuve expuesto a cancerígenos, a mutágenos, por favor, vaya usted a la Consejería de Salud o pida usted el registro. Bueno, el principio era ese, ¿vale? Que era mejorar los mecanismos de detección y de prevención, pero también era identificar a los colectivos, muy importante, ¿vale? Porque ahora el cuadro de enfermedades profesionales del que hablábamos realmente tiene profesiones muy antiguas que ya no existen, ¿vale? Y los objetivos de la estrategia que comentaba antes precisamente también bien Pilar, nos obligaban hace ya 2, 3, 4 años y ahora otra vez, potenciar las unidades básicas de salud. Esto, evidentemente, es un trabajo mucho más agradecido que el reconocimiento médico de churros de Quiscas y potenciar sobre todo la vigilancia colectiva, que también es deficiente en casi todos los servicios de prevención, bueno, evidentemente por las tareas del día a día y porque la estructura de los servicios muchas veces está hecha así. Este es el defecto y por eso se gestionó el registro de trabajadores expuestos a cancerígenos y mutágenos. Es decir, hay una situación de hecho y es que hay escasas evaluaciones de estas sustancias, ¿vale? Además, hay una mala identificación de estos cancerígenos, hay unas insuficientes medidas para evitar la exposición, sobre todo si encima son del género femenino, etcétera, etcétera. Infradetección y, por supuesto, un subregistro de cáncer profesional, cuántos cánceres están pasando por enfermedad común, porque el señor trabaja, no solamente trabaja, no, pero es que a lo mejor es más importante el tabaco. Entonces, yo tengo a veces resoluciones del INS que me dicen que es que como el señor como el señor fumaba, pues el cáncer de próstata y de vejiga eran del tabaco. Y entonces quedas así como diciendo, vale, y esto otra mierda que estuvo respirando todos estos años, y se quedan tan pichis como fumaba, pues la culpa es del tabaco. No hay reconocimientos de la importancia de este tipo de exposiciones y hay una insuficiente protección del trabajador porque efectivamente cuando los cánceres dan la cara han pasado muchos años y están, francamente, un desamparo importante. Bien, ¿cuál es el futuro? Bueno, el futuro es que nos echaron ese registro de trabajadores expuestos a cancerígenos hacia abajo, ahora no podemos ejercer sobre él, pero el futuro, y lo digo aquí porque para el próximo congreso ya te lo traigo, estamos haciendo otro borrador porque nos vamos a quedar solo con la parte de registro sanitario. Porque me parece, yo ahora mismo tengo en ese registro que solo estuvo 2 años en vigor, unos 71.000 trabajadores expuestos a cancerígenos y mutágenos. ¿Vale? Porque, bueno, yo luego os explicaré, porque si no me riñe Carmen, luego os explicaré por qué tengo tantos, ¿vale? En fin, esto es lo que hay. Necesitamos un mayor compromiso de las empresas, necesitamos un mayor compromiso político y necesitamos, nos guste o no, revisar la prevención de riesgos laborales actualmente que tenemos en este país. Muchas gracias. Bueno, pues muchísimas gracias. Ha sido también altamente interesante la presentación. Es cierto que vamos en el tiempo muy ajustados, con lo que voy a pedir primero al auditorio si quiere hacer alguna pregunta específica a alguno de los ponentes.
Si no, haría yo una pregunta para cerrar la mesa y daremos por concluido este acto. Adelante. Preséntese si no le importa. Soy Fernando Pérez Torralba, actualmente médico del trabajo del Ayuntamiento de Alcorcón. ¿Vale? Gracias. Que te decía que, Pilar, que cuando has comentado lo de las mascarillas, que comentarte que tuvimos el programa de las mascarillas cuando pudimos comprar mascarillas a partir de junio, que en marzo, abril y mayo no había mascarillas por ningún sitio y no se podían comprar. Y aparte nos decía la Administración que es que no hacían falta. ¿Os acordáis, no? Sí. Que esto fue muy grave. Vale. Solamente ese comentario. No hacía falta porque como no había, Claro, claro. digamos que era un Claro, circuito... claro. Se decía que no hacía falta y era lo único que hacía. Eso que claro. Sí, algunas penurias hemos pasado. Adelante. Preséntese, por favor. Hola, me llamo Ana, otra vez pregunto yo. Quería, con 4 mujeres tan sabias, me han encantado vuestras presentaciones, con el tema de la declaración de enfermedades profesionales. No es el caso de cancerígenas, pero a mí nos ha ocurrido, y la ley de protección de datos, yo es que hay unas cosas bastante contradictorias entre ellas que perjudican mucho que trabajemos bien, creo, y juntos. Nos llegan de la mutua, no es fraternidad, pero es la mutua, nos llegan a veces enfermedades, o sea, me mandan de recursos humanos mis compañeros para declarar al CEPROS una enfermedad profesional y yo digo, ¿pero cuál? Que no me lo pueden decir, porque si me dicen, digo, bien, Claro. digo, cuando hay un accidente de trabajo yo sé lo que le ha pasado, digo, pero la han decidido a veces por determinación de contingencias, otras veces no, porque está en la mutua, y digo, pero ¿y cómo voy a investigar? Al final haces una investigación muy regular, mal, no lo haces, o sea, no es lo mismo que sea el dedo, que las mías van a ser casi siempre musculoesqueléticas, del apartado ese, pero no es igual un dedo, una muñeca, un codo que un hombro. No. Porque yo sí he hecho, o sea, el trabajo previo le has hecho, porque está hecha la evaluación de riesgos ergonómicas, tenemos bastante planificación preventiva, bastantes medidas, pero es que igual hasta casi siempre va a ser una enfermedad profesional. Pero ¿y si no lo es? ¿Y si se le han dado en el brazo izquierdo y el que tiene el riesgo es el derecho, pero no te dejan saber nada porque te dicen que te están dando un diagnóstico médico? No. Eso es lo que no... Y por una parte lo puedo entender, pero por otra no lo entiendo para nada. O sea, no ayuda a que hagamos bien la prevención, desde luego. ¿Estoy yo? Gracias. A ver, esto, bueno, no sé con qué mutua trabajáis. Es decir, hay una declaración de sospecha en este caso, por ejemplo, la nuestra, que nosotros, ya te digo, nos la pasan los médicos de familia, nos la pasa el propio inspector, nos la propia... Y todas esas, en esa declaración de sospecha, hay un consentimiento del trabajador. Es decir, al final de esa declaración de sospecha, el trabajador firma diciendo que permite que se haga una investigación para la declaración. Evidentemente se le ha explicado tanto por el médico de familia como por el médico del trabajo o por el que le haya atendido, que lo que estamos intentando es precisamente ayudarle a que esa patología sea de origen laboral. Nosotros tenemos este registro que es el EVASCAP, que es el estrella, pero tenemos uno que empezamos hace 4 años que le llamamos el EVASEP, que es solo de enfermedad profesional, no cáncer, ¿vale? Y nosotros hacemos lo mismo, es decir, para que una médico de familia tiene un dolor en un codo el señor y sospecha, porque el tío trabaja en un matadero, ¿vale? Creo que trabaja en un matadero, ¿no? En un matadero, pues este señor firma, y es una sospecha. Es decir, nadie le está diciendo que ya es una enfermedad profesional, sino que le estamos diciendo que es una investigación. Es decir, que es una investigación y que se va a investigar. La mutua tendrá un procedimiento, no sé la tuya, pero normalmente las mutuas, yo por lo menos con las que he trabajado, tienen un procedimiento de autorización, precisamente por eso. Que lo lleven a cabo o no, eso es otra historia. Pero el trabajador da su consentimiento, se acabó la ley de protección de datos, el trabajador está dando consentimiento para que se le investigue. Pues ningún trabajador, hombre, ninguno no. Algún trabajador se negará por alguna razón sospechosa, pero vale. En general, en condiciones normales, si efectivamente el paisano cree que puede ser profesional, normalmente lo que hace es dar la autorización. Pero cuando ya lo he decidido, si tú tienes que hacer la investigación, es exactamente igual. El proceso, tú necesitas una autorización, necesitas saber el puesto de trabajo del señor. O no, porque no tienes por qué saberlo. El señor puede estar de baja de no sé qué y no tienes por qué saber que ese señor está de baja. O sí, bueno, no sé, depende de cómo funcionéis en la empresa, claro. Voy a intervenir. Vamos a ver.
lo que ha contestado ya está dicho. Yo, fíjate, casi me alarmo más de dos cosas. Una, de ese gran pozo vacío que no llega ni a la sospecha. Ese es el problema. Y ese sí que es un gran pozo vacío, porque lo que llega a la sospecha, de una u otra manera, al final se investiga y al final se decide lo que haya que decidir. El problema es ese gran pozo vacío que no llega a la sospecha. Y ahí sí que creo que hay, para empezar, una disparidad en actuaciones de las distintas comunidades. Hay comunidades que están un poco más avanzadas o menos avanzadas. Yo, en concreto, estoy en la Comunidad Valenciana y la Comunidad Valenciana pues, ha creado un sistema de alertas que le saltan a los médicos de primaria y que automáticamente hace que eso se investigue. Eso se ha hecho con un bloque X de enfermedades profesionales, pero lo que sí que ha hecho es repuntar mucho la notificación. Entonces, yo creo que ese sería el primer punto, unificar, y que eso al médico de primaria, que en principio no se va a mostrar muy voluntarioso a hacer nada porque está saturado con otras funciones, el hecho de que le salte la alarma y que le obligue a pronunciarse sobre eso, yo creo que ya es importante, porque veamos la patología que veamos, no te digo ya si hablamos de cáncer, estamos en niveles infra-subsuelo. Es decir, que independientemente de lo que se notifica y se investiga, que se haga bien y se tenga la máxima información, es sobre todo lo que no llega ni a entrar en el circuito de investigación. Y luego lo segundo, la ley de protección de datos. A mí me desconcierta totalmente. La ley de protección de datos es interpretable en función de las circunstancias, a veces son muy exigentes, a veces menos. Yo creo que hay en este momento mecanismos informáticos suficientes en todas las comunidades para hacer un filtro de información. No necesitamos saber todo, pero yo creo que podríamos nosotros recibir y aportar a su vez filtros de información suficiente para poder actuar con mayor coherencia sin necesidad de saberlo todo ni saltarnos ninguna barrera, porque las barreras se las saltan cuando buenamente les parece, y yo creo que en este caso el hacer filtros de qué te tiene que llegar a ti como médico del trabajo, qué le tiene que llegar a un médico de primaria, qué le tiene que llegar a un oncólogo, creo que redundaría en beneficio de todos. Yo sí. Hay algo que es un poco contradictorio, porque está este caso que tú quieres investigar y no sabes bien, no puedes, y otros muchos, porque cuando es accidente de trabajo lo tenemos mucho más sencillo, que es verdad, se están infranotificando, pero no solo cánceres, o sea, De todo. La declaración de sospecha es infra. pero un túnel carpiano, un que los den como accidente de trabajo, dices, un atleta sí, tenemos unas contratas que no, un médico sí, otro no, entonces, francamente es muy claro. Yo es que creo que parte importante de eso es lo que yo comentaba antes, la necesidad de protocolos y de hacer algo consensuado por todos, porque luego depende de quién lo vea, cambia muchísimo el tema. Hay muchísima gente que se les diagnostica o se busca una posible enfermedad profesional porque tiene la suerte de pegar con un médico de cabecera que controla de lo nuestro. A ver, es fundamental, yo es estoy fundamental. interesada con esto, pero Yo es creo que es fundamental la fundamental. formación y la información en gente fuera del ámbito laboral, de verdad. Es decir, creemos, como estamos metidos en este ajo, creemos que todo el mundo sabe lo nuestro, es decir, pero no es verdad. Yo con el COVID, a mí los médicos de familia me llamaban con cosas que dije, no puede ser verdad, porque al final vivimos en nuestro mundo y ellos viven en el suyo. Entonces es muy importante, y yo desde aquí aprovecho a todos los que estáis, que sois de la parte de salud, es importante que habléis, que cojáis el teléfono y habléis con el médico de familia del trabajador que tenéis delante. Tenéis que intentar pelear. Yo sé que no es fácil, ya lo sé, pero es que el que no es fácil no significa que lo dejemos, porque si lo dejamos estamos como estamos. La mitad de las patologías, sean cáncer o no, están pasando como enfermedad común. ¿Por qué? Pues porque no tienen cultura, ni se les enseña tampoco durante la especialidad a preguntar ese área de laboral, y entonces hay que formarlos. Hay que formarlos, y es que no hay queda más tutía, o sea, y tenemos que hacer el esfuerzo desde aquí, o sea, desde salud laboral hacia ellos, no esperar que ellos tienen bastante, como decía Pilar, tienen bastante, y nosotros tenemos que ir a formarles. Yo tengo la experiencia de Asturias, nosotros estuvimos 5 años formando, yo ahora tengo que volver a hacer otra vez un bloque, porque ¿qué pasa? La gente se ha jubilado y vuelven a bajar las declaraciones. Entonces tengo que volver a formar otra vez a los equipos de atención primaria para que vuelvan a subir, porque los que han venido, que son residentes que acaban de terminar, no tienen esa formación. De hecho, yo en Asturias, por ejemplo, los médicos de familia pasan por salud laboral, por la Dirección General de Salud Pública. Completamente de acuerdo. La última pregunta, por favor. Sí, más que una pregunta, es en relación a lo que comentaba la compañera Ana,
parto de la base que estoy de acuerdo con vosotras en lo que comentáis con respecto a la Ley de Protección de Datos. Probablemente mucho por desconocimiento de ella, pero sí que es cierto que en muchas ocasiones nos limita a todos los profesionales en las actividades que desarrollamos. Pero creo que a lo mejor lo que comentaba la compañera se puede minimizar si realmente estas investigaciones, estos procedimientos de investigación de las enfermedades profesionales se hace de forma conjunta entre la parte técnica y la parte sanitaria. Y aparte, creo que tampoco desde el punto de vista de la prevención es tan importante tener un diagnóstico médico como tal. Quiero decir, me da igual que sea una bursitis, estamos hablando de un código de enfermedad profesional, 2D0101, te va a decir investiga aquello que estás en el hombro. Ya está, no es necesario tampoco la patología en concreto, sí. Creo. Totalmente de acuerdo. Sí, eso es así. ¿Cuál era su nombre, perdón, que no se lo he preguntado? Sí, José Antonio Bernardo. ¿Trabaja dónde? En el Instituto Asturiano de Prevención de Riesgos Laborales. Muchas gracias. Bueno, creo... Los que nos hacen los informes a nosotros. Muchas gracias. Creo que ha sido una mesa altamente interesante. Me da pena, sinceramente, tener que cortar y no poder continuar el debate muchísimo más tiempo. Como quizás 3 conclusiones importantes podemos decir que efectivamente el reporte de los registros del cáncer cada 4 años se hace totalmente insuficiente y debería ser algo dinámico y más ágil y más fácil para consultar, con menos burocracia en los registros de los datos. Y podemos decir también que en el futuro, para un futuro, es importantísimo invertir en programas de promoción de la salud dirigidos especialmente a evitar enfermedad crónica, diabetes, colesterol alto, etcétera, porque es lo que nos va a evitar a largo plazo, que tenemos que ir a largo plazo, las enfermedades importantes, ya sea cáncer o ya sea bajas laborales largas. Entonces es muy importante invertir cuanto antes en estos programas de promoción de la salud de enfermedad crónica, es ir más allá todavía de la estrategia. Y como importante también que ha comentado la doctora Nieto, aprender de la experiencia. ¿Cómo vamos a hacer una mejor vigilancia de la salud después de todo lo que hemos sufrido? Tendremos que realmente plasmar lo que hemos vivido para que no vuelva a pasar y aprender de la experiencia. Los militares lo llaman lecciones aprendidas. Lecciones aprendidas. Así que muchísimas gracias a todos y seguimos con el Congreso. Gracias.